Muy bien, bendiciendo este día, ¿verdad? Y el inicio de mes para ustedes, que vamos ya nuevamente, ¿verdad? Encaminados a un mes más, a una recta final más de una segunda unidad. Pues sigo pidiéndole a Dios que les permita sabiduría, discernimiento y todos aquellos dones que hagan de ustedes personas de bien y bendecir, ¿verdad? Este nuevo mes que nosotros comenzamos. Vamos a dar inicio a otro tema. Dentro de los temas que hemos venido abordando, ustedes han podido apreciar que todos se relacionan con el fin primordial, que es la administración, que es la función primordial que ustedes van a tener como personas individuales o en un momento determinado dentro de un equipo de trabajo. En el mismo, nosotros hemos podido ir analizando cada uno de los elementos que intervienen, las funciones, los grupos o departamentos, equipos que se van a establecer en una empresa. Y muchas veces les he dicho, ¿verdad? Que la empresa puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser, les decía al inicio, individual, y que nosotros tenemos que ejercer de forma clara, de forma coherente, ¿verdad? Y sobre todo, tomando en cuenta estos elementos que nos van a beneficiar. No olvidemos en un momento determinado que si bien es cierto, vamos a pertenecer a una empresa o podemos crear nuestra empresa, nosotros debemos de brindar lo mejor de sí para poder establecer un buen servicio. Dentro del mismo, nosotros vamos a ejercer un poder y una autoridad, pero vamos a entender que cada uno de estos elementos muchas veces o se conjugan o se establece uno solo y que no necesariamente es importante porque tenemos que encontrar la diferencia que existe y cómo nos va a beneficiar esas diferencias. Tenemos entonces que la diferencia entre poder y autoridad reside, que el poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad. Y entonces, ¿cuál pesa más, verdad, en un momento determinado? Dentro del mismo les decía también que un administrador tiene que aprender a desarrollar ciertas habilidades y que otras capacidades tiene que administrarlas para desarrollarlas en destrezas. Destrezas que en su momento van a favorecer al equipo de trabajo con el cual viene a desarrollar, porque en un momento determinado pues va a facilitar la comunicación, el proceso. Aquí voy a asociarlo mucho con el líder. Cuando yo les decía, por ejemplo, un jefe pues definitivamente a veces se impone, establece. El líder también lo hace, pero lo hace de una forma muy discreta y una forma disimulada, en donde establece la función de motivación para que otra persona realice. Acá podemos establecer, entonces dice que el poder es una capacidad y todos tenemos esa capacidad, pero la autoridad es una habilidad, es decir, que esa habilidad no todos la podemos desarrollar o no todos la hemos desarrollado a un 100%, entonces que hay que trabajar sobre ello. ¿Por qué situación? En este sentido, el poder puede adquirirse, mientras que la autoridad depende de la habilidad que pueda tener una persona para influir sobre otros. Viene un jefe, ¿verdad? Y dice, haga, desarrolle, establezca, escriba, cree, produzca, etcétera. Y de acuerdo a cómo lo establezca, es como a veces es recibido por las personas. Mientras que la autoridad delega, la autoridad establece, ¿verdad? Las funciones de cada uno. Lo mismo hace el poder, pero lo hace de una forma adecuada. Y ahí viene, y ahí radica, ¿verdad? La diferencia. Como tal, poder es la capacidad para subordinar a otras personas o para poder dominar una situación. Viene, por ejemplo, vamos en el camino y un policía de tránsito nos detiene, pues automáticamente nos va a generar un cierto temor de por qué nos detuvo y no nos podemos pasar de largo, porque si lo hacemos y continuamos nuestro camino, podemos incurrir, ¿verdad?, en una falta. Entonces él tiene el poder de establecer y pararnos, sin ninguna necesidad, igual.
Mientras que una autoridad establece la habilidad para influir en otros sin necesidad que estos estén subordinados. Por ejemplo, vamos a encontrar al mismo oficial de tránsito, pero él lo único que está haciendo es que está presente y está haciendo que fluya el tráfico. Si él ve una anomalía, va a detener a la persona. Si no existe ninguna, pues va a dejar que continúe el tránsito. Y entonces su representatividad está ahí y nos permite valorarla. Pero mientras nosotros vayamos bien y si alguien nos detiene, pues nos genera ese cierto temor. ¿Y ahora qué pasó, verdad? Más sin embargo, por el poder que tiene, nosotros tenemos que detenernos. Entonces ahí es donde empieza a radicar ya esa distinción. Pero veamos acá. Y siempre hacemos este cuadro comparativo para poder establecer cómo viene a beneficiar cada uno de estos elementos. Tenemos entonces, dice, el poder. Definición, capacidad para subordinar a otros. Bueno, definitivamente, ¿verdad? Siempre vamos a tener un jefe, un dueño, un ejecutivo, el que va a mandar. Autoridad, habilidad para influir en otros sin ser subordinados. Es decir, que aunque yo lo vea, ¿verdad? Y venga y no sea mi jefe inmediato, pero me pida o me solicite algo, yo con gusto lo hago porque vino de tal forma en que pidió las cosas de una forma adecuada, que no hay necesidad, ¿verdad? Que yo vaya a decir, a mí, ¿por qué me viene a pedir eso, verdad? Si usted no es mi jefe. Tipos. Poder coercitivo. Ya nosotros hablamos un poco en la semana anterior de este poder. De recompensa, poder de legitimidad, poder experto, poder de referente, poder informativo. Mientras que la autoridad establece autoridad formal, autoridad operativa y autoridad por aceptación. Aquí es un poder impuesto, un poder coercitivo, ¿verdad? La fuerza de recompensa. Si hace, le doy, ¿verdad? Que le decimos al niño, haga la tarea y le voy a dar un dulce, le voy a dar un premio. Y sí, dice el niño, lo hace. Poder por legitimidad, ¿verdad? Viene y es el dueño. O sea, no puedo decir nada porque él es el dueño y el poder experto. Cuando yo inicio a trabajar en alguna empresa, pues yo voy a depender de alguien, ¿verdad? Que me explique qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el poder experto que tiene otra persona, el poder referente y el informativo que se establecen, ¿verdad? En relación, en una forma similitud al experto como tal. Pero vamos a ver cada uno de ellos. Ejemplos. Dentro del poder ofrece una retribución a un empleado o a cambio de ejercer una acción, subordina a otros por el manejo del conocimiento específico. En este caso, cuando vamos a tener una subordinación, definitivamente esa siempre va a existir, porque usted, pues regularmente hoy en día, ¿verdad? No va a trabajar gratis, sino usted automáticamente trabaja por obtener una retribución económica. Mientras que en la autoridad, las relaciones de trabajo son, yo me atrevería a decir, más saludables entre jefes y empleados. Influye en un grupo, aunque éste tenga la posición de poder. Y cuando un empleado es muy bueno, sabe, conoce y domina la situación, aunque sea empleado, muchas veces ejerce un poder sobre las autoridades. Y podemos observarlo cuando alguien dice, mire, es necesario que se hagan ciertas modificaciones por esto y esto, y él explica, ¿verdad?, cuáles son las modificaciones que se necesitan hacer dentro de la empresa. El dueño y el jefe o el administrador dicen, ah, sí, tiene mucha razón, ¿verdad? Mas, sin embargo, ya ejerció un poder sobre ellos, aunque los papeles sean a la inversa. Entonces, perdón, una autoridad sobre ellos, aunque el papel sea la inversa. ¿Y por qué está ejerciendo una autoridad? Porque él domina esa situación y la comunicación le permite que tenga esa distinción de tener acceso a los dueños, de tener acceso a los jefes, ¿verdad? A los administradores, a los gerentes, a los coordinadores, para establecer esos cambios. ¿Y cómo se puede establecer entonces? Porque aunque él no es parte
de la autoridad, más sin embargo está ejerciendo, ¿verdad? Una. Entonces ahí vemos esa distinción y vemos por qué es que es favorecido muchas veces la autoridad. Ay, es que, miren, él es el dueño, pero ay, qué miedo, ¿verdad? Ese señor, solo porque es el dueño, viene a mandar, a gritar y a tratar mal a todos, ¿verdad? Y miren, el otro, ¿verdad? También es dueño, pero él viene con mucha tranquilidad. Y cuando él viene y habla y dice las cosas, todos lo entendemos y todos hacemos en un día lo que en una semana no trabajamos con el otro, ¿verdad? Porque no se entiende, no se comprende, es un poco grotesco para hablar y cuestiones como esas. Entonces, hay distinción entre lo que es el poder y la autoridad. Les decía, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces dice, ¿qué es poder? El poder es la capacidad de imponer. Y ya solo la palabra imponer me genera a mí muchas ideas. La imposición como tal, pues establece, ¿verdad? Elementos distintivos. No es algo, por ejemplo, que se establezca, sino que dice imponer es poner a alguien una carga u una obligación, es imponer un castigo, es infundir temor. Y entonces acá la imposición, ¿verdad? No va a ser algo grato. Si ya me dijo que me va a infundir temor, definitivamente no va a ser algo bueno. Entonces hay que cambiar esos términos. De imponer, dice, el mando ante un grupo de personas, perdón, o ante circunstancias en particular. De allí que se trate de una capacidad impuesta por la persona que ejerce el poder o por terceros. Muy bien, para que comprendamos esta parte de poder, establezcámosla de la siguiente forma. Usted en casa sabe, ¿verdad?, quién es el que tiene el poder. Y muchas veces sabemos que a veces los padres, ¿verdad? Uno es más dócil que el otro. Y decimos, bueno, si voy con mi papá a pedirle permiso, me va a decir que no, porque él siempre está molesto, está cansado, está fatigado, está fastidiado. Y si le digo, me va a decir que no. Si le pregunto a mi mamá posiblemente convenza a mi papá, ¿verdad? De que me den permiso para salir. Entonces yo ya estoy ubicando a quién o cómo está establecido ese rango de poder en el hogar y puede ser a la inversa. Lo mismo pasa en un momento determinado en una empresa. Nosotros establecemos claramente a quién pertenece el poder. En este sentido, el poder no solo puede ser ejercido por una persona, sino por varias. También puede ser ejercido por instituciones del mismo modo que los estados representados en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial tienen el poder máximo en el país. Y en este caso nosotros estamos hablando ya a una gobernanza directa de un país. Nosotros estamos regidos por esos tres poderes establecidos en Guatemala: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, junto con la representatividad, ¿verdad?, de lo que es el presidente. Entonces, estos tres poderes son los que rigen la administración pública de nuestro país. Por eso decía anteriormente, puede ser que esté ejercido por una persona o por varias, o bien sea por instituciones. Y estas instituciones son las que rigen a nuestro país como tal. El poder viene de la palabra latín potere, que a su vez tiene una raíz indoeuropea poti, que significa dueño o amo. Y nosotros manejamos mucho a nivel sociológico esta forma, ¿verdad? Se recuerda cuando vinieron los españoles a imponer esa situación de invasión, vinieron en la posición, ¿verdad?, de poder, y que nosotros en nuestros antepasados en un momento les llamamos amos, ¿verdad? A eso se refiere. Y por eso es que el término desde inicio, ¿verdad?, ya tiene una contradicción psicológica de poder establecer. Tipos de poder. A finales de la década de los 50, los psicólogos sociales John French y Bertram Raven describieron 5 formas de poder. Y esto fue, dice, a mediados de siglo.
Una década después fue añadida una nueva categoría. Hasta el día de hoy se siguen utilizando estos 6 tipos de poder como referencia. Tenemos acá el primero, el poder coercitivo. Es un poder que se ejerce desde la amenaza y el miedo. Nosotros regularmente con este poder coercitivo, pues automáticamente hacemos o dejamos de hacer lo que yo les decía. Viene el jefe y algunos estamos solo comentando, pero solo vimos al jefe y ¡pum! Todo el mundo con miedo, sentado, y tal vez no estaba haciendo nada, pero igual, ¿verdad? Nada malo, pero ya, yo ya me senté. O a lo mejor yo estaba preguntando sobre algo de mi trabajo, pero como solo vi a mi jefe y es una persona que no entiende, ¡pum!, me voy a sentar, ¿verdad? Y ya no pregunté más sobre mi trabajo. Entonces, este poder coercitivo no es muy bueno porque dice, está ejercido desde una amenaza y el miedo. Lo que busca al ejercer este poder, busca una manera, dice, en que las personas ejecuten acciones aun cuando sean contrarias a sus valores. Y por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a observar esta parte de cómo se establece, por ejemplo, en los grupos antisociales hoy en día. Encontramos que hay personas que empiezan a reclutar a niños y les dice, bueno, usted se va a incluir a la Mara y usted va a aprender a robar y a matar. Y dice el niño, ¿verdad? O el joven, no, yo no quiero eso, ¿verdad? Bueno, lo hace o matamos a su familia, ¿verdad? Porque ya sabemos quién es su papá, su mamá, sus hermanos, etcétera. Y entonces ejerce un miedo para que realice una acción. Y ya sabemos que esta acción es contraria a sus valores, ¿verdad? Eso es en un ejemplo extremo. Ahora bien, por ejemplo, dentro de una empresa, le decimos, ¿verdad? A las personas, bueno, eh, pues hoy tenemos que trabajar, ¿verdad? Hoy es domingo y trabajamos. Va a decir una persona, mire, disculpe, ¿verdad? Pero yo soy cristiano, yo, pues el día domingo lo dedico a Dios. Bueno, ¿quiere trabajar o se queda sin trabajo? Y aquí se trabajan los domingos. Entonces va en contra de sus valores cristianos, mas sin embargo la necesidad le hace, ¿verdad? El estar ahí. eh, en una empresa pudiéramos encontrar un administrador, ¿verdad? Y le va a decir a la persona, bueno, ¿cuántas docenas hay? Y le va a decir, son 13 docenas. Bueno, anote solamente 12 y la otra la separa y la deja ya cerca de mi escritorio, ¿verdad? Y entonces dice uno, ¿cómo yo voy a registrar 12 si conté 13, ¿verdad? Y si no lo reporta, entonces vaya buscándose otro empleo, ¿verdad? O sea, va en contra de mis valores. Entonces es un poder coercitivo porque me está amenazando para desarrollar alguna actividad. Aquí dice el ejemplo claro de poder coercitivo en una organización es hacerle peticiones a los empleados bajo la amenaza de que perderán su empleo si no cumplen con dicha orden. Y esto pasa en todo lado, en todo momento, en todo lugar. Máxime hoy en día con esa enfermedad tan grave, ¿verdad? Que es la corrupción. Todo el mundo hoy roba y dice, bueno, anote aquí, ¿verdad? Que se hicieron gastos extras por 50,000, por 25,000 y uno dice, pero ¿qué gasto extra, verdad? Y le están diciendo, bueno, o lo anota o busco a otra persona, ¿verdad? Que lo desarrolle. Totalmente son acciones que no pertenecen, ¿verdad? A los valores de un ser humano. El poder coercitivo se expresa en regímenes dictatoriales cuando la población es obligada a realizar ciertas acciones en contra de su voluntad. Una acción muy puntual, por ejemplo, fue, ¿verdad?, lo que el presidente realizó hace ya un par de años, que hizo un préstamo multimillonario en donde él especificó que era, ¿verdad?, en un momento determinado para poder asistir a la población, de lo cual fue solamente una mentira y engaño. Y que muchas personas protestaron y estuvieron en contra, ¿verdad?, de ese préstamo, mas sin embargo, él lo hizo. Y ahora los perjudicados vamos a ser el resto de la población en pagar esa deuda externa.
En este caso dice también asistir a encuentros políticos o votar por un candidato en particular para evitar represalias. Y eso ha existido y siempre va a existir. Hay grupos de personas que se afilian, ¿verdad?, a ciertos políticos y les dicen, bueno, voten porque si no, aquí en el sector, ¿verdad?, ya no les vamos a permitir que saquen su basura, aunque sea alguna situación pública, o ya no les vamos a permitir el paso con vehículos. Cuestiones, miren, hoy en día la gente se vale de todo para ejercer una coerción sobre otro. Entonces, ahí estamos, ¿verdad?, en contra de la voluntad de la persona y los obligamos prácticamente. Entonces, eso es el poder coercitivo. Y para citar, existen, miren, muchos ejemplos. Dentro de las empresas se han establecido, ¿verdad?, que el poder coercitivo, la amenaza directamente es lo que más se establece. Y tal vez antiguamente nosotros podemos buscar imágenes, cómo se establecía un poder dentro de una empresa, ¿verdad? Viendo a un capataz con un látigo. Y ahí va, ¿verdad?, la persona trabajando, y aunque vaya lento, están con el látigo, ¿verdad? Y flagelando a las personas para que trabajen. Eso era una coerción errónea que se tenía y que lamentablemente pues aún se sigue manteniendo. Tenemos un poder de recompensa. Este tipo de poder se hace al generar un intercambio. El poder de recompensa puede ser positivo si se logran los resultados de venta esperados en el empleado. Ganará un viaje o una misión. En este caso, cuando es por recompensa de forma positiva, pues todo mundo se involucra. Pero cuando es de forma negativa, su empleado rompe con alguno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, dice si el empleado rompe algún producto, se le descuenta del salario. Entonces, yo considero que ese tipo de cuestiones volvemos otra vez a caer a lo coercitivo. Tenemos que motivar a nuestros empleados a desarrollar acciones que beneficien el desarrollo de las funciones de forma positiva, no negativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas, les decía la vez anterior, ¿verdad? Un empleado en un banco, le dicen que tiene que vender un crédito de 350,000 o de 600,000 quetzales, ¿verdad? Dependiendo del rango de los puestos que tengan los asesores de créditos. Y les dicen, ¿verdad?, que van a tener una comisión, un mínimo porcentaje, y entonces ahí está buscando y buscando y buscando, ¿verdad?, el asesor de créditos, cómo vender todos esos créditos para ganar una comisión. Y eso es mensual. Entonces ahí podemos establecer en un momento determinado, ¿verdad?, que ese es un incentivo para poder establecer. Lo negativo sería, ¿verdad? Porque también suele suceder, y eso, les vuelvo a repetir, pasa en las agencias bancarias. Les dice, bueno, usted va a vender ahora un crédito de 400,000 mensualmente. Y si usted no lo vende, o si usted no cumple su meta, entonces al segundo o tercer mes, ¿verdad?, prescindimos de sus servicios porque usted no está haciendo efectivo para la agencia bancaria, para la entidad, ¿verdad? Y eso pasa, por eso es de que a veces escuchamos en las noticias que se solicita, ¿verdad? Asesores de créditos en cooperativas, en bancos, y regularmente siempre surge a cada 2 meses, porque no se logran vender esos créditos y entonces viene, ¿verdad? Se no cumple, mejor busco a otro que desee, ¿verdad? Pero en su momento hay cuestiones, vuelvo a repetir, que son por recompensa. Luego tenemos el poder por legitimidad. Es el poder que se obtiene después de haber sido designado o elegido para ejercerlo. Por ejemplo, el de legitimidad es cuando nosotros elegimos un presidente, un alcalde, un diputado. Esos puestos son legítimos porque es la población quien los establece. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la elección, no sé, de algún personaje de belleza o para que nos represente, ¿verdad? Lo elegimos. Eso es por legitimidad, o sea, nosotros o le designamos esa, esa posición a esa autoridad, a ese poder.
Esta elección puede ser hecha, dice, por una persona o por un grupo de personas o una institución. La reina de Inglaterra, por ejemplo, tiene el poder legítimo y la monarquía porque fue otorgado según las normas que correspondían a tal fin. Y sabemos que cuando ella muera, ¿verdad? Ya existe un sucesor, un monarca que continuará con ese legado. Es legítimo. Los presidentes electos en votaciones populares también, ¿verdad? Ejercen este poder legítimo. Nosotros en clases, si tuviéramos una organización en donde vamos a elegir a un presidente, un vicepresidente, ¿verdad? De una junta directiva para que nos represente, también lo elegimos por esa situación. Y estos son algunos de los poderes que hemos abordado el día de hoy. Entonces, teníamos que no es lo mismo hablar de poder y autoridad, que uno presenta, ¿verdad? Una capacidad que le puede permitir, ¿verdad? Desarrollarlo, el otro no, el otro establece como una habilidad establecida, que esta capacidad, ¿verdad? Puede ser coercitiva por recompensa, legítima, experta, referente o informativa, mientras que la autoridad puede ser formal, operativa o por aceptación del grupo como tal, estableciendo que hay 6 niveles. Primero, el poder coercitivo, ¿verdad? Que en su momento les decía genera un poco más de amenaza, aunque a veces es necesario ejercer una cohesión por recompensa cuando obtenemos, ¿verdad? Un intercambio. Yo les decía, ese poder siempre va a existir entre una empresa porque yo trabajo y me sujeto, ¿verdad? A lo que mi jefe me establezca como funciones, porque yo sé que terminando un mes o una jornada de trabajo, pues yo voy a obtener un salario. A eso es a lo que se debe. Y tenemos un poder legítimo, ¿verdad? Establecido por una situación electa, experta, ¿verdad? Que nosotros vamos a desarrollar como personas individuales. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al poder y la autoridad o los 3 tipos que hemos observado el día de hoy. No, señor, gracias, no hay ninguna duda. Muy bien, entonces vamos a terminar con este espacio el día de hoy y este va a ser el inicio, ¿verdad? Del tema que vamos a abordar y a desarrollar en nuestro cuaderno. Nos quedan unos minutos aún, así que podemos ya empezar a desarrollar lo que es nuestro resumen, por favor.
Muy bien, que tengan una bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase.